Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes por este medio. Y hoy quiero hablar un tema de actualidad y le he dado por título como en los días de Noé. Y estamos en una sociedad podrida hasta la médula, violenta, plagada de delincuencia, en comer, beber y dedicándose a la búsqueda egoísta de la vida deliberadamente, ignorando la advertencia de Dios. Toda la sociedad de la humanidad está yendo al suicidio, al homicidio. El mundo en el tiempo de Noé fue destruido. Por eso estamos inquietos y preocupados, porque notamos algunas similitudes con el mundo actual. Leamos las palabras de Cristo, que describió cómo estaría el mundo antes de su regreso. Abran sus Biblias y vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, si Cristo realmente regresara, y regresara en un momento en que toda la tierra estuviera como estuvo en los días de Noé, y si nuestros periódicos, los medios de comunicación, dijeran que así es como está el mundo ahora, estaríamos preocupados. Así estamos, porque el mundo así lo está, porque la sociedad está viviendo de nuevo los días de Noé. Aquí les voy a exponer algunos factores, el por qué el mundo actual está como estuvo el mundo en el tiempo de Noé. Aunque ya desde el principio estaba el pecado a menor escala, como podemos ver en Génesis capítulo 3, vayamos allá por favor, Génesis capítulo 3 y comenzaré leyendo el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Dios le está dando o le había dado unas instrucciones directas a Adán y a su mujer. Saltando al versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí podemos ver que Eva comenzó con la duda de creerle a la serpiente y no a su creador. Y esa duda la llevó a caer en el pecado de la codicia. Tanto Adán como Eva, individualmente, crecieron en su propia carnalidad, orientada hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como está registrado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Luego, su simiente, su hijo mayor Caín,
también aprendió a pecar. Pasemos a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 6. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 6. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, Caín comenzó con el pecado de la avaricia, porque no quiso dar de lo mejor a Dios. Y esto lo llevó a otro pecado, el de hurtar. Él le robó a Dios. Pero, ¿cómo así que le robó a Dios? Veamos qué dice Dios al respecto. Vayamos a Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Anteriormente leímos en Génesis capítulo 4 y versículos 3 al 6 que Caín pecó robándole a Dios de las ofrendas y diezmos que le correspondía dar. Y no solo pecó con la avaricia y el robar, y eso mismo creció hasta también aborrecer a su hermano. Y eso lo llevó a ser homicida. Veamos el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, antes de Caín matar a su hermano físicamente, ya lo había asesinado en su mente. Veamos eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Así, con esto quiero establecer que todos estos pecados se cometieron individualmente y comenzó con 1, 2, 3 y hasta más pecados que se convirtió en algo rutinario y a gran escala. Volviendo ahora al tiempo de Noé, hubo otro acontecimiento en ese tiempo. Pasemos a Génesis, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Quiero leer un extracto de un artículo que fue escrito por el periodista Jesús Fernández Villaverde del periódico El Confidencial,
con fecha del 18 de febrero de 2024. Y comienzo a leer y dice, según los datos más recientes de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad de la humanidad en 2023 fue de 2,31. Sin embargo, los números de nacimiento de las Naciones Unidas están inflados. Por ejemplo, para China, las Naciones Unidas predijeron 10,66 millones de nacimientos en 2023, cuando según la Oficina Nacional de Estadística de China, el INE chino, solo se produjeron 9,02 millones de nacimientos. Y casi seguro, la cifra real esté más cercana a 8,5 millones que a 9 millones. Pues las autoridades provinciales de China tienen incentivos a exagerar el número de nacimientos. No es China el único caso. Comprobando uno a uno todos los países para los que he encontrado datos nacionales, los nacimientos que predicen las Naciones Unidas son más altos por un factor significativo, ajustando la tasa de fecundidad mundial para que refleje unos datos de nacimiento más exactos en el 2023. Habremos estado aproximadamente de 2,2, es decir, por debajo de la tasa de reemplazo de 2,22, como explicaba antes. Esto no había pasado nunca, ni durante las guerras mundiales, ni en las epidemias masivas. Pero entonces, ¿por qué sigue creciendo la población mundial? Por la inercia de las generaciones pasadas. Hay muchas mujeres a nivel mundial en edad fértil y aunque de media no tengan suficientes hijas para reemplazarlas en la próxima generación, la población sigue creciendo durante unos años. Un ejemplo ilustra esta inercia. Imagínense dos parejas, los Sánchez y los García. Los Sánchez tienen 2 hijos y los García 2 hijas. Y por casualidad, los 2 hijos Sánchez se casan con las 2 hijas García. Las 2 nuevas felices parejas solo tienen un hijo cada una. Como los abuelos todavía no se han muerto, la población Sánchez García ha crecido de 8, los 4 abuelos y los 4 hijos, a 10, los 4 abuelos, los 4 hijos y los 2 nietos. Pero los Sánchez García no se están reemplazando. Cuando se mueran los abuelos, la población Sánchez García bajará a 6. Bueno, pues eso es lo que está pasando en el planeta ahora mismo. Los nietos ya han llegado, pero los abuelos, que son más que los nietos, siguen vivos. De manera más rigurosa, la tasa bruta de natalidad del planeta, los nacimientos que tenemos en un año, anda por el 16 por 1000, 16 por cada 1000 habitantes del planeta. Pero la tasa bruta de mortalidad anda por el 7,5 por 1000, 7,5 defunciones por cada 1000 habitantes del planeta, con un crecimiento de 8,5 por 1000. La tasa bruta de natalidad irá reduciéndose de manera muy rápida en las próximas décadas, reflejando la caída de la tasa de fecundidad que ya se ha producido, y la tasa bruta de mortalidad subirá a medida que la población envejezca. Por mucho que avance la esperanza de vida, aunque vivamos 95 años de media en vez de 85, habrá tanta gente de 95 años que la mortalidad se disparará. En Japón, la tasa bruta de mortalidad es el 12,7 por 1000. Una extrapolación sencilla de la evolución de la tasa bruta de natalidad y mortalidad durante las últimas décadas nos dice que ambas tasas se cruzarán y por tanto la población mundial caerá en algún momento cerca del 2055. ¿Qué encontramos?
que en el momento del diluvio, 1657 años atrás o más, casi 2000 años más, después de la creación habría habido 6.500 millones de nacimientos, y eso es un estimado conservador, de los cuales solo 18.400 personas habrían muerto por causas naturales. Aplique la prueba de los acontecimientos actuales y vea la comparación con nuestro planeta supersaturado de ahora. Un colapso masivo de las naciones. Esto equivaldría a entre 7.745.7 y 19.700.7 personas que mueren diariamente como consecuencia del hambre aguda, y entre 5.39 y 13.69 personas que mueren por minuto. Eso se traduce en una persona que muere cada 4.25 a 12 segundos. Océanos envenenados, nieblas tóxicas, disturbios, plagas y una sucesión de guerras que enfrentan a los pobres contra los ricos. Profundice más y verá una consecuencia primaria inevitable de una explosión demográfica. Cada persona está, para empezar, un paquete explosivo, de una manera diferente. Salvo la intervención de Dios, cada individuo humano crece en su propia carnalidad, orientada hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como se establece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que ya lo había citado. Entonces, ¿qué sucede cuando el mundo se llena y se compacta con paquetes de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, como aparece en Romanos capítulo 1, versículo 29? Y yendo al versículo 30, ¿qué sucede cuando las direcciones de vida socialmente destructivas de millones de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, se apiñan codo con codo sobre el planeta? ¿Cuál es el impacto acumulativo de las personas sobre las personas que son, como dice el versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia? El resultado es violencia, el crimen. Los seres humanos en su carnalidad sin cesar, infligiendo daño, dolor y miseria a otros seres humanos. Constantemente vemos en los medios noticiosos noticias aberrantes de hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, matando a su esposa y esposas matando a su esposo, jóvenes matando, asaltando a ancianos y la juventud matándose unos a otros por el control de drogas. Realmente las estadísticas de cada país de delitos es sorprendente. La generación más joven se ve envuelta actualmente en una creciente ola de delitos violentos que prácticamente no tiene precedentes en los anales de los últimos años de historia.
Las cosas de niños de antaño, como robar manzanas, lápices y juguetes, ahora está pasado de moda. Hoy lo que está de moda son los atracos, las violaciones, los homicidios y las agresiones. Una nueva generación de asesinos. ¿A qué se debe el reciente aumento de la violencia juvenil? Los expertos creen que intervienen varios factores, entre los que se incluyen, número 1, la desintegración de la vida familiar. Número 2, falta de disciplina tanto en el ambiente hogareño y escolar. Número 3, prevalencia de la violencia en los medios. Número 4, falta de elementos disuasorios en la justicia juvenil, en el sistema. La puerta giratoria, como se le llama. Número 5, cantidades crecientes de tiempo libre, en la cual también los jóvenes de hoy en día y niños los cuidan sus propias tablets y las televisoras y los videojuegos. Número 6, influencia de las drogas. Y número 7, fácil acceso a las armas y a otras armas letales. Y como ya mencioné, otro factor que ha contribuido grandemente a incrementarse la falta de respeto y la violencia entre los jóvenes y la falta de valores son los juegos de video. Juegan juegos como Call of Duty y otros de carácter violento y creen que en la vida real todo es un juego. Y matan a otros sin ningún tipo de sentimientos. Como constantemente se ve en los Estados Unidos, tiroteos en las escuelas y hasta jóvenes en sus centros de empleo creando tiroteos, matando sin ningún tipo de escrúpulos. Hay profecías para nuestros días. Hace siglos, Jesucristo también habló de una generación violenta. En su famosa profecía del Monte de los Olivos, registrada en el capítulo 24 de Mateo. Él comparó las condiciones globales que existirían justo antes de su regreso con las que existieron durante el tiempo de Noé. Y Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como la mayoría de nosotros hoy en día, Noé vivió en medio de una generación violenta. Y eso lo pueden ver en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero Cristo no se detuvo ahí. Él pasó a profundizar diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Y eso está en el versículo 12. También inspiró al apóstol Pablo a escribir acerca de los tiempos peligrosos que existirían en los últimos días. Pasemos a 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Eso está muy claro que está sucediendo hoy en nuestros días, porque estamos en los tiempos de Noé, estamos en los tiempos finales. Y los profetas del Antiguo Testamento también estaban llenos del mismo mensaje. En numerosos pasajes dirigieron muchas acusaciones mordaces contra las generaciones violentas de su tiempo. Vamos a leer algunas citas de ellos aquí. Y vamos a comenzar con Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Les parece algo similar en este tiempo? Ahora pasemos a Oseas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Ahora pasemos a Isaías, capítulo 59, y leamos los versículos 6 y 7. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies cogen el mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ahora vayamos aquí a otra escritura. Pasemos a Amós, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Jeremías capítulo 22, versículo 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. Una advertencia para nuestros días. No hace falta decir que esta epidemia de violencia y el derramamiento de sangre entre los pueblos del antiguo Israel y Judá no pasó desapercibido para Dios. En repetidas ocasiones, Dios advirtió a su pueblo a través de los profetas que la continuación de tal conducta criminal tendría consecuencias nacionales desastrosas. Noten algunos de los ejemplos más del Antiguo Testamento, específicamente dados a la casa de Judá. Y al pueblo de su época, el profeta Jeremías escribió en su libro. Vayamos a Jeremías, capítulo 7, versículos 5 y 6. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras,
si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Además, en el capítulo 22, Jeremías escribió lo siguiente, versículos 3 y 5 de Jeremías 22. Así ha dicho el Eterno: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que esta casa será desierta. Desafortunadamente, la nación de Judá, al igual que su nación hermana, la casa de Israel, no prestó atención a estas advertencias, debido a que esas personas se negaron a cambiar sus patrones criminales nacionales. Finalmente pagaron el precio en forma de guerra, invasión, el hambre, la pérdida de la nacionalidad y el cautiverio nacional. Ese es su mundo. Ese era el mundo de Noé, tal como lo vio Dios. El mundo estaba corrompido hasta la raíz, hasta la médula. Toda la humanidad era viciosa y depravada, como se describe en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Pasemos ahora a la característica común más significativa entre los días de Noé y nuestro tiempo. Noten nuevamente Mateo 24, versículos 38 y 39. El mundo estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La gente no sabía que se avecinaba una muerte violenta en masa. Pero podrían haberlo sabido, porque había un continuo mensaje de advertencia de Dios, llamando a la tierra a arrepentirse, a alejarse del mal, de la violencia, el crimen, la lujuria y la codicia. El mismo Noé fue utilizado para anunciar ese mensaje de advertencia. Como dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé fue un pregonero de justicia. El mismo mensaje que predicó Noé, el cambiar, volverse a Dios, arrepentirse, está saliendo hoy. Dios está ofreciendo su espíritu para que el hombre pueda ser liberado de la vanidad, la lujuria, la avaricia, las crueles ataduras de la mente carnal del hombre. A menos que ese mensaje sea escuchado, nuestra sociedad está condenada al desastre como lo estuvo en tiempos de Noé. Dios exhorta en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18,
Él dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Satanás ha engañado al mundo entero. Y por lo tanto, la humanidad continúa precipitadamente por su turbulento camino hacia la destrucción total. La carrera de ratas por la supervivencia, la comodidad, el placer, el sexo, el entretenimiento y la saturación sensual continúa mientras los cimientos de la sociedad moderna son violentamente destrozados. Ahora bien, Cristo dijo que en los tiempos de Noé, la gente continuó esta búsqueda descuidada hasta el mismo día de la destrucción. En una negativa pandémica y entusiasmarse con el mensaje de Dios sobre el estado del mundo. Y hoy la sociedad se ha vuelto universal y progresivamente completamente indiferente al estado del mundo. Y se ha replegado cada vez más hacia el epicureísmo y el escapismo producidos en masa. Comed, bebed y alegraos, porque mañana moriremos. Esa es la orden para hoy. Y olvídate de mañana. Se inyectan en dosis masivas experiencias empaquetadas, ensoñaciones compradas en tiendas y egoísmo atildado. No hay preocupación por la trágica condición de la humanidad. La televisión, el cine, las fantasías, las novelas, los juegos de azar, los deportes de espectáculo, las innumerables formas de pseudoamor y sexo pervertido, el materialismo craso. Ninguna generación anterior ha estado expuesta a una décima parte de la cantidad de diversión vicaria y escapismo mental y sensual que nuestra generación se prodiga a sí misma. Todo esto mientras el mundo se acerca rápidamente a su lecho de muerte. Algunos se preocupan por las condiciones mundiales. Algunos están consternados por la contaminación, entusiasmados por las guerras, involucrados en problemas raciales, desconsolados por el trágico estado de los gobiernos nacionales. Siempre que se les permita su solución, su tiempo y su manera. Todo excepto prestar atención al mensaje de advertencia, de arrepentirse y volverse a Dios. 8 personas se salvaron en la destrucción del mundo de Noé. Como dice en 2 de Pedro 2:5. Un remanente se salvará de la destrucción de nuestra sociedad, como está establecido también en Ezequiel capítulo 6, versículo 8. Una destrucción que solo puede ser prevenida por el arrepentimiento nacional. Dios implora en Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis.
Hoy en día, los mismos factores de causa y efecto están actuando en esta generación. O limpiamos el crimen y la violencia en nuestras ciudades, en nuestras calles, entre nuestros jóvenes y nuestros hogares, o debemos estar preparados para sufrir las consecuencias. Y voy a ir a una última escritura aquí para finalizar, de cómo Dios le dijo al antiguo Israel, así también les dice a ustedes hoy. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está de ustedes tomar la decisión. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos de Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.